Estaba recién convertido. Una de las expectativas que yo tenía cuando iba para la iglesia, porque una señal de que una persona ha nacido de nuevo es un anhelo tremendo por la palabra de Dios, es un profundo deseo por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo iba a salir para el culto, yo iba con esa expectativa: Señor, háblame hoy, dame el mensaje que tú tienes para mí, ¿no? Entonces, yo creo que hemos venido para que Dios nos hable, ¿sí? Entonces, antes de ir a la palabra, oremos un momento y pidámosle a Dios que nos hable, de manera que el estudio que vamos a hacer ahora no sea solamente un conocimiento aquí a nivel intelectual, sino que sea una palabra que transforme nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar en este lugar reunidos para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. Te pedimos, por favor, toma el dominio de este momento, toma el gobierno de este momento. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ministranos a través de tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias, Dios amado, por ayudarme a enseñar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos tan ignorantes, y eso no es pecado, pues desconocemos muchas cosas, pero somos muy ignorantes, digo yo, del ámbito espiritual. Somos profundamente ignorantes al respecto, porque nos ha faltado escuela, porque nos ha faltado instrucción, porque de pronto nos han enseñado a ir siempre a la palabra de Dios como de una manera muy plana, casi que hasta histórica. Entonces nos perdemos el conocimiento del ámbito espiritual y lo que se mueve en el ámbito espiritual. Entonces estaba anotando esta introducción y me acordé de Benny Hinn, que en una ocasión está ministrando en una iglesia muy grande. Es un ministerio muy usado por el Señor, de gran influencia en las naciones. Entonces está ministrando en una iglesia grande, la unción está fluyendo con poder, y entonces se manifiesta un espíritu inmundo muy fuerte. Entonces él hace que lo suban a la tarima. No hacía eso con frecuencia, ese día hizo que lo subieran a la tarima, y entonces se puso a ministrarle. Y una de las cosas, creo yo, que fue el Espíritu Santo que le llevó a preguntarle a ese espíritu inmundo es: ¿cómo entraste en él? ¿Cómo entraste en él? Y el demonio habló y dijo: a través de una película de terror, a través de la pantalla de un televisor. Entonces a mí se me quedó eso, ¿no? Y porque cualquier persona puede decir: ay, pastor, eso ya es exagerado, ya me va a decir que los demonios salen de un televisor y se le mete a la gente, pastor. Pero a mí me llama la atención que Dios sí es poderoso para usar la pantalla de un televisor. Porque no levante la mano, pero ¿cuántos aquí se han quebrantado delante de un televisor viendo una prédica o viendo una película cristiana evangélica? ¿Cuántos aquí han sido ministrados a través de una oración que hace un pastor a través de un televisor? ¿Cuántos han recibido sanidades y milagros a través de una pantalla de un televisor? Entonces yo digo, a través de la pantalla de un televisor sí puede correr el poder de Dios. ¿Cuántos han sido edificados a través de las emisoras, cierto? Por esas ondas de sonido. Entonces el diablo imita las cosas de Dios. Entonces el diablo sí puede utilizar una pantalla. Y de una manera masiva el diablo está utilizando los celulares también. Y el cristiano, creo que a veces nosotros somos muy ligeros con lo que vemos en los celulares, ¿sí? Y hay una cantidad de publicidad y de inmoralidad y de cosas que llegan, y hasta el mismo cristiano a veces termina escuchando enseñanzas de error, sectas, herejías, una cantidad de cosas. Y a veces el cristiano anda afanado y no filtra las cosas. Entonces termina nutriéndose de lo que escucha, de lo que ve. Y hay que tener mucho cuidado con todo eso. Por eso el tema de esta mañana se llama cuidado con los dardos de fuego del maligno. El tema de esta mañana se llama cuidado con los dardos de fuego del maligno. Entonces cuando yo toco estos temas, yo oro y le digo al Señor: Señor, yo quiero que me des equilibrio para enseñar. Yo no quiero irme a los extremos, yo quiero es enseñar lo que emana de tu palabra, lo que sale de tu palabra. Edifícanos a través de tu palabra. Entonces allí anexé esa imagen que me pareció muy apropiada. Vemos un soldado, ¿no?, con un escudo allí protegiéndose de los dardos del diablo. Claro está que yo sé que en este momento de pronto algunos hermanos: ay, pastor, esa imagen tan fea, ese muñeco tan feo, ¿por qué no puso otra imagen, pastor? Ay, no, tápese, Juanito. Entonces
nosotros a veces somos, perdónenme, cristianos muy rosa, cristianos muy ligeros, cristianos muy, perdónenme, pero el diablo no tiene misericordia. El diablo viene a destruir los hijos. El diablo viene a traer perversión al ser humano. El diablo quiere adormecer la iglesia. El diablo quiere adormecer al siervo de Dios, aquellos que ministran la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, caramba, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque un soldado dormido es víctima del enemigo. Entonces vamos a ir a la palabra. A eso hemos venido, a estudiar la palabra. Entonces, en primer lugar, es muy importante que nos centremos en Efesios 6:16 y que tengamos en cuenta, por favor, el contexto de este versículo. Recuerden que uno de los principios fundamentales para interpretar la escritura es tener en cuenta el contexto del versículo. ¿Qué se viene hablando? ¿Qué se está diciendo? ¿Por qué el escritor dice eso? ¿A quién se lo dice? Etcétera. Entonces, Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, no está diciendo que deseche lo otro, sino que esta parte es muy importante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, como este es nuestro versículo central, vamos a leerlo de nuevo y yo quiero que me acompañe, que todos podamos leerlo a una sola voz, ¿vale? Todos vamos a leer Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muy bien. Entonces hoy nos vamos a meter en un asunto en los que el enemigo no está cómodo ni quiere que la iglesia hable. Porque para el diablo es una ventaja trabajar desde las tinieblas, desde las zonas oscuras, desde las zonas grises, ¿no? Desde allá trabajar que ni siquiera el cristiano lo perciba. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que el contexto es la batalla espiritual y la armadura del cristiano. Ese es el contexto. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos ovejas del rebaño del Señor, somos sacerdotes de Dios, pero también somos soldados del ejército de Dios. Eso no lo podemos negar, eso no lo podemos negar. Y estas armas de las que estamos hablando aquí no es una ficción, tampoco es el resultado de su imaginación, es una verdad espiritual que debemos conocer. Usted no solamente es un soldado de Dios, a usted se le ha asignado una armadura espiritual. Vamos a leer ahora sí la porción de Efesios 6 del versículo 11 al 18. Solo voy a hacer lectura para que nos apoyemos en lo que le estaba diciendo ahora. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las... Esto, mira, amado hermano, esto se lo está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que se distinguió de las otras iglesias porque era una iglesia con profundidad en las verdades de Dios. Era una iglesia de revelación. Déjeme decirle que no todas las iglesias tienen el mismo nivel de revelación, no todas las iglesias tienen el mismo nivel de enseñanza, no todas las iglesias tienen el mismo nivel de pasión por Dios. Eso no es cierto, y tampoco es igual que todas las iglesias batallan contra lo mismo. Eso tampoco es cierto. Hay que entender que cada iglesia tiene un llamado diferente, tiene un propósito específico, está puesta en un lugar porque tiene que cumplir un plan del Señor. Y eso usted lo lee en la carta, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, y a todas ellas les habló de manera diferente, y a cada una de ellas las hizo consciente de su desafío. No es lo mismo. Entonces empecemos por ahí, ¿cierto? Que uno tiene que identificarse. Bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Para qué estamos puestos? Así que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: y ustedes tienen que permanecer firmes y tienen que apropiarse de la armadura de Dios. Porque ahí estaba nada menos y nada más que el templo de Diana de los Efesios, uno de los cultos más grandes de la Grecia de esa época. Así que no era cualquier cosa. Versículo número 12. Los hace conscientes y les dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa no es la lucha. Usted no tiene que pelear con su esposa ni con su esposo. Esto es espiritual. Usted no tiene que ponerse a pelear con un hermano, con una hermana. Esto es espiritual. Dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que ser conscientes que si nosotros oramos, ayunamos, el ayuno de ayer fue una bendición. Yo fui para mi casa y yo le decía: Señor, yo te doy gracias, gracias por tu presencia, gracias por ministrar tu iglesia, gracias por afirmarnos en tu palabra y en tu verdad.
Entonces la iglesia tiene que orar y ayunar y buscar a Dios, porque los satanistas también lo hacen. Los brujos y hechiceros también lo hacen. Y muchas de las cosas que hacen es para atacar la misma iglesia del Señor. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la armadura de Dios. Entonces no la tengas en poco. A mí se me hace, no levante la mano por favor, que hay armaduras que están oxidadas. Porque un día la usaron, pero no volvieron a usarla. Hay otros que tienen la armadura nueva porque nunca la han usado. Y hay armaduras que tienen marcas de sus batallas. Entonces no seamos indiferentes a esa realidad espiritual. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar. El hecho de que tú seas cristiano no significa que no vienen días malos. Amén. Ay, pastor, esto está muy difícil, entonces yo voy a dejar la fe. Yo voy a dejar de congregarme. Es que eso está muy duro. Desde que yo decidí buscar a Dios, ay, todo se ha puesto tan difícil. Desde el día en que usted se convirtió a Cristo, se convirtió en objetivo militar de las tinieblas. Y si usted le sirve al Señor, usted aparece por allá en el listado de objetivos militares. Y si usted está creciendo, también va creciendo allá en el rango para buscarlo. Y si se convierte en un general de Dios, usted aparece en los más buscados del infierno. Pero asimismo, en la medida en que usted crece, Dios le da más poder. Porque a mayor persecución, mayor unción. Versículo 13 dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estar cómo? Firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces ahí está descrita la armadura, está descrita cada una de las partes. No nos vamos a centrar en todo eso, solamente quería leerle para decirle que cuando estamos hablando del escudo de la fe y los dardos de fuego, el contexto es la batalla espiritual y la armadura espiritual. Entonces cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de esto, hablarle a tremenda iglesia de Éfeso, por favor, una iglesia de un nivel de revelación impresionante, porque él en esta carta, y solo en esta carta, trata asuntos que no trata en otras epístolas. Entonces el apóstol Pablo les habla ahora de la batalla espiritual y les dice: es que somos soldados del ejército de Dios. Y sin duda alguna él está pensando en los soldados romanos, que son los que conocen, porque el pueblo de Israel no se distinguía por tener un ejército. En cambio Roma, el imperio opresor, sí tenía un impresionante ejército. Así que él está pensando en los soldados romanos. Esa es la imagen que él tiene, y utiliza la imagen de la batalla para venir y decirle a la iglesia: mire, es que nosotros también tenemos una batalla espiritual, ¿sí? Entonces tenemos esta imagen aquí de un soldado de aquella época, ¿cierto? Entonces ese soldado va a aparecer. Hay que estar conectados conmigo ahí. Ok, tenemos ahí un soldado, ¿cierto? Y básicamente esto lo traigo como imagen, como a manera de una imagen ilustrativa, ¿no? Y para concientizarnos, ¿cierto? Y puse allí al lado esto: un soldado es instruido. Vea, mientras Dios nos preste la vida, tenemos que ser conscientes que a la iglesia yo no vengo a un culto, simplemente a escuchar una enseñanza. Yo vengo a ser instruido, yo vengo a ser formado, yo vengo a ser equipado. Entonces, un soldado es instruido. En segundo lugar, es equipado. Y puse entre paréntesis armas, porque es que Dios ha puesto en su palabra muchas armas espirituales, ¿sí? Y aquí estamos hablando de algunas. Un soldado es enviado. Eso se llama sujeción a la autoridad, disposición para obedecer el plan. Enviado. Y el soldado puede profesionalizarse. Claro, ya son diferentes cursos que aparecen, y especializarse en algo y continuar la carrera militar si ese es su objetivo, y hay ascensos y cantidad de cosas, ¿no? Y de hecho para ascender tiene que cumplir con ciertos cursos. Pues así es en el Señor. Así es en el Señor. Usted puede conformarse con eso, ser un soldado por allá del batallón desconocido,
y le toca la esquina que nadie sabe y sale por allá cada 3 años. O puede ser un soldado estratégico en los planes de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito con cada uno, porque eso sí, Dios tiene un gran plan con cada uno de nosotros. Para eso necesitamos instruirnos, necesitamos saber. Y hoy estamos viendo un pedacito de toda esa instrucción. Y el versículo 16 nos dice a nosotros: tome el escudo de la fe. ¿Para qué? Usted lo tiene ahí. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces yo quiero hablar en segundo lugar de los dardos de fuego. Ahora les hablo del escudo de la fe. Los dardos de fuego. Mire, esto que estamos estudiando hoy, esto no es imaginación, esto no es una película. Ay, no, es que el apóstol está hablando en sentido figurado. No, es casi que una parábola para enseñar a la iglesia. No, esto es real, esto es espiritual. Hay unos dardos de fuego, ¿cierto? Que vienen contra el cristiano, que vienen contra su mente, que vienen contra su corazón. Entonces, vamos a mirar estas dos palabras, dardos de fuego. La primera palabra, la palabra dardos, se traduce del término griego velo. Velos, dardos. Esa palabra significa lanza, flecha, además de dardo, ¿no? Flecha, jabalina. La diferencia entre la lanza y la jabalina es que la lanza, es más grande, más pesada. La jabalina es un arma más pequeña, pero es similar a la lanza, pero es más pequeña. Y la palabra significa arma que se arroja. Entonces aquí yo empiezo a darme cuenta que los dardos son algo externo y se diferencia de las pasiones internas, que se llaman, que el apóstol Santiago cita ya en su carta, en su epístola, y él dice: cuando cada uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es atraído de sus propias concupiscencias. Y cuando se le da lugar a esa concupiscencia, se concibe el pecado, y una vez se consuma el pecado, llega la muerte. Entonces esa es una lucha interna. Esa lucha interna yo la puedo tomar ese carácter pecaminoso y llevarlo a los pies de Cristo cada día cuando oro, cuando leo la palabra, cuando le entrego al Señor todo mi cuerpo y camino en victoria. Eso es una responsabilidad personal. La otra faceta ya es externa, esa es interna. La externa es cuando el diablo te lanza los dardos de fuego, ¿sí? Por eso dice arma que se arroja. La segunda palabra, ¿cuál es? Fuego. La palabra fuego viene del término griego puro. Puro es una palabra que a su vez, recuerde que en el retiro yo les hablaba sobre las palabras raíces, las palabras que dan origen a otras, ¿no? Y les ponía el ejemplo de la palabra pan, de donde se derivan muchas cosas: panadería, panadero, panacillo, pan con queso y todos los panes. Entonces la palabra raíz es pan. Entonces en este caso puro también tiene una raíz que es pur, que significa fuego. Por eso pirómano, ¿no? El que tiene el hábito de provocar incendios. La palabra puro significa estar encendido, habla de fuego, es eso básicamente. Pero el nombre, el término griego velos, sí me pareció a mí muy significativo, y les quise traer esta porción que encontré en los diccionarios, diccionario griego, español, hebreo, español, ¿no? Bíblicos. Esto, léalo despacio, vamos a mirarlo despacio. La palabra dardo se traduce del término griego velo, lo acabamos de ver. Su raíz griega es balo, palabra que compone el término diabolos, que significa diablo. Entonces me llamó la atención porque la raíz de la palabra dardo viene de una original que compone el término diablo. Ahora, la palabra diabolos no solamente significa diablo, esa palabra también significa calumniador, falso acusador, uno que acusa pero con falsedad. Y usted ve esa calumnia eso es lo triste, que usted ve la calumnia y la falsa acusación en medio de la iglesia de manera repetida. Algunas veces el diablo levanta una falsa acusación contra un hermano
Y aquel hermano, ahora si está haciendo lo malo, ahí sí no es el diablo, es usted, ¿no? Pero si usted está haciendo lo correcto, el diablo puede levantar una falsa acusación. Entonces le hace creer a unos 2 o 3 hermanos que una persona que sirve en el altar del Señor es un sinvergüenza. A mí pues se pueden andan diciendo, y usted sabe que cuando el río suena, piedra está. ¿Cómo le parece que sin tener pruebas, sin saber las cosas, y hablan? En ese momento el diablo está usando su boca para lanzar dardos de fuego. Entonces nos damos cuenta que el cristiano o lo usa Dios o lo usa el diablo. Eso depende a quien usted le rinde su corazón. Con frecuencia usted encuentra cristianos que se levantan y hablan mal de pastores. Y el diablo los está usando. No, es que a mí me contó fulana, a mí me dijeron que, ojo, que esa lengua está siendo inflamada por el infierno. Eso dice Santiago. Entonces el diablo viene y siembra esas falsas acusaciones, esas calumnias, y empieza a traer división. Es la herramienta del diablo. Entonces yo puse en letras rojas lo que encontré en el diccionario Tugi, es un diccionario hebreo, español, griego, español, y dice esto, una de las líneas respecto a la palabra diabolos: amante de los chismes maliciosos. ¿Usted ha conocido a alguna persona amante de los chismes maliciosos? Contame. Ay, no, yo dije que no iba a contar, yo dije que no, pero no aguanto. Vea, le voy a contar, pero eso sí, hablemos con madurez, eso se queda aquí entre nosotros nomás. Y además le voy a contar, ¿es para qué? Para que oremos. Entonces el diablo le da el tinte evangélico a algo que está mal delante de Dios. Pero hay como un sabor en chismear, hay como algo como agradable en murmurar y calumniar. Y esa satisfacción la genera la naturaleza diabólica. Porque no podemos negar que el ser humano cuando peca recibe una gratificación, porque ese es el engaño del diablo. Pero la gratificación es inicial y momentánea. Luego viene el Espíritu Santo a redarguir y cosechamos las consecuencias del pecado. Entonces cuando yo vi esa línea en el diccionario Tugi, yo dije, yo tengo que llevársela a los hermanos. Porque entonces estamos dándonos cuenta que los dardos de fuego tienen que ver con las calumnias y los chismes, ¿sí? Y que detrás de eso, ¿quién está? El diablo. Entonces esa palabra griega que ustedes ven allí, diabolos, me puse a investigarla y encontré en una porción de la escritura que ese nombre aparece 4 veces. Y dije, yo tengo que llevarles esto a los hermanos. Entonces, en la siguiente diapositiva encontramos que Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11 se llama la tentación de Jesús. Por favor, es la tentación de Jesús. Y pensemos en esto: si el diablo vino a tentar a Jesús, hágame el favor, no se las dé, hermano. Por favor, si vino, ¿cómo decirnos? No, yo estoy firme, yo sé quién he creído, yo tengo mi vida espiritual, que yo sé cómo llevo mis cosas, que a mí no me venga a decir que. Dios te ayude, Dios tenga misericordia de ti, porque el principio de la caída es la soberbia. Entonces vamos a mirar, yo les traje a ustedes estas porcioncitas de esos 11 versículos. Observe entonces, tenemos allí 4 versículos de Mateo 4, 1 al 11. Encontramos en el versículo de Mateo 4, 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Entonces en griego es diabolos. Versículo 5, entonces el diabolos le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mateo 4, 8, otra vez le llevó el diabolos a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y Mateo 4, 11, el diabolos entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y me llamó la atención eso y decía, Dios mío, en esta porción aparece 4 veces ese nombre. Y si este personaje vino contra Jesús, ¿cómo pensar que no va a lanzar sus dardos de fuego contra nosotros? Entonces yo decía, Dios mío, ¿cuánta necesidad tenemos de ser instruidos en el discernimiento? Vamos a imaginarnos a 2 hombres chismeando. Y perdónenme, ¿no?, que ponga 2 hombres.
Que a los hombres dicen, ah, no, son las mujeres que no, señor. También hay hombres que chismosean. No les falta sino coger una escoba y ponérsela aquí y empezar a chismosear. Sino que es chisme evangélico ahí, entre comillas, y se ponen a hablar mal de otros. Y se ponen a hablar mal de otros y a calumniar porque no tienen pruebas, porque no saben nada. Simplemente parecen emisoras repetidoras que escucharon a otros y caen en pecado. Y se ponen allí a chismear. Y el enemigo los está usando, pero ellos sin darse cuenta están alimentando un fuego infernal en su corazón, porque le están dando autoridad al enemigo. Entonces no logran discernir lo que están hablando y lo que están haciendo. Es que el discernimiento es hacer un juicio a algo para saber si es de Dios o no lo es. Entonces yo veo que a veces nosotros como cristianos anhelamos dones y poder. ¿Para qué? Para que los demás me vean cuando Dios me use, para el reconocimiento. Pero es que hay un don fundamental que se llama discernimiento. Hay una facultad que el cristiano tiene que desarrollar, que es discernimiento. Y con mucho cariño, cuando un hermano me viene a chismear y me viene con ese fuego del infierno, yo le digo, qué pena contigo, pero de eso no quiero hablar. Tú sabes que eso es cierto, ve a la autoridad correspondiente y habla ese asunto, pero no me vengas a mí a contaminar con eso. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Ay, no, pastor, qué pena con mi amiguito. Él sabe que yo aprecio a mi amiguito. Estaba abrazando al diablo. Usted mira, ay, pastor, tan exagerado. No, ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, no tienes que ir a la cruz? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro no dijo, oh, has herido mi corazón. Y Pedro no se fue, porque Pedro pudo haber dicho, ay, cuánto amor te falta, pastor. Sí, porque hay hermanos que se sienten mal. No, en la iglesia falta amor, en la iglesia uno no lo escucha, no lo cuida, y que en la iglesia. Y Pedro no se fue por eso. Pedro aprendió que fue diferente. Pero Jesús logró discernir quién lo estaba usando. ¿Quién lo estaba usando? Escúcheme bien. Los dardos de fuego son todos aquellos mensajes que atacan la verdad de Dios y por lo tanto atacan nuestra fe en Dios, nuestra fe en sus palabras y nuestra fe en su naturaleza. ¿Cuántos aquí saben que Dios es bueno? Pero ¿cuántas veces en un momento de crisis lo hemos dudado? ¿Ves? Esa es la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Pero el diablo a veces utiliza ciertas circunstancias para traer tentaciones. El diablo usó el desierto donde estaba Jesús. Ah, con que tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan, si eres hijo de Dios. Entonces siempre está usando la duda, ¿no? Para engañar. Esos mensajes, esos dardos de fuego procuran desvirtuar y deformar la revelación que de Dios tenemos. Porque Dios ya le había dicho a Jesús, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y versículos después llegó el diablo, tú eres hijo de Dios. Siempre estará atacando tu identidad, tu fe, tu confianza en Dios. Y a veces, perdóneme, pero usa la persona más cercana a ti. Porque era Pedro, hágame el favor. Era Pedro y se acercó a Jesús a decirle eso. Era Judas, uno de los 12. Entonces a veces el enemigo va a usar incluso una persona cercana y que también tú consideras espiritual o que sirve al Señor para decirte, ay no, últimamente la iglesia sí, yo no sé, ¿no has visto que ha bajado como la presencia de Dios? Sí, yo no sé, y no has visto que el pastor se ve como orgulloso, y no has visto que tal cosa, y la hermana María, anda con un poco de cosas, usted mira, yo no sé qué está pasando. Y el otro avispado, ay sí hermano, yo estaba como viendo eso hermano. Pero ahora vamos a pasar a mirar al punto número 3. Ejemplos de dardos de fuego del maligno. Aquí vamos a tratar de observar algunas cosas que el diablo usa, que el diablo envía. Y cómo usted y yo administramos ese asunto, o qué espera Dios de eso. En primer lugar, es que esto es tremendo, lo vemos desde que la serpiente engañó a Eva. Pero yo pensaba, pero tiempo más atrás, igual el diablo engañando a los ángeles del cielo. El diablo empezó. Bueno, aquí me sustento un poco en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, pero de la cultura judía. Y dice que el diablo empezó a hablar con los ángeles.
y empezó a sembrar en ellos una semilla, diciéndoles, desvirtuando la naturaleza de Dios. Él es débil, porque Él tiene algo que llaman misericordia. Entonces Él no ejerce la autoridad con poder. Y ese reino va a caer. Y ese reino tiene problemas. En cambio, nosotros estamos empezando un proyecto. Ese es el argumento que el diablo usa cuando trae división a la iglesia. En cambio, el proyecto que nosotros estamos haciendo es esto y el otro y es aquello. Y luego usa la serpiente en el huerto para venir a hablarle a Eva, ¿no? Eva ya tenía la revelación. ¿Cuál era? No tomarás del árbol del bien y del mal. Pero vino y, ¿con qué Dios les dijo eso? Eso no es cierto, sino que Él es egoísta y malo. Él no quiere que ustedes sean como Él. Y empezó a sembrar esa semilla. Luego leemos de que vino el tentador a Jesús. Vino el tentador a Jesús, ¿cierto? Intentando engañar. Pero ahora yo quiero hablarles aquí de algunas frases o dardos de fuego que el diablo lanza contra los hijos de Dios. Le leo algunas frases. Tengan en cuenta que voy a leer frases de dardos de fuego. Estoy leyendo dardos de fuego del diablo que envía contra los hijos de Dios. Una de ellas: ¿sabes por qué Dios no te ha respondido? Porque Él no oye tus oraciones, no te ama, no eres importante para Él. Eso es un dardo de fuego. Recuerde que ya enseñé eso, es externo, Él lo envía. Algunas veces los mensajes del diablo, los dardos de fuego, vienen precedidos de la frase yo creo, para que la persona piense que es su propio pensamiento. Otro argumento o dardo del diablo es: ¿para qué le sirves a Dios? Al fin y al cabo no te recompensará. ¿Acaso no ves a los impíos? Ellos no temen a Dios, ni les sirven, ni les va bien. Gloria a Dios que nadie dice amén, es mejor. Tercer argumento: no seas tan religioso, tómate unas vacaciones espirituales. Otro argumento o dardo del diablo: eso de la guerra espiritual es puro fanatismo. Y cuando uno escucha a los satanistas, uno se da cuenta que ellos ayunan, hacen reuniones, hacen congresos, se van semanas enteras a ayunar. Y el cristiano con la dosis diaria por allá 2 o 3 días a la semana. Hay que leerla, a mí me parece muy bonita, ¿no? O sea, escucharla me parece una gran herramienta. Pero perdóneme, hermano, o sea, imagínese el soldado con una dosis. Gloria a Dios. Entonces, un argumento del enemigo es eso de la guerra espiritual, es puro fanatismo. Otro argumento del enemigo: debes pensar más en tu propia felicidad, no creas todo lo que dice la Biblia. Otra cosa que utiliza el diablo: hipócrita, vas a la iglesia y sigues haciendo lo mismo, basta ya, apártate de esa fe. Otro argumento del diablo: dicen que hay que esperar los tiempos de Dios y espere. No más, tienes derecho a disfrutar la vida. Otro argumento: lograste esto por tu propio esfuerzo, no tienes que orar mucho. Otro: mañana te pones a cuentas con Dios, ahora disfruta. ¿No ves que Él es misericordioso? Y no sigo leyendo porque me va el culto en estas frases. Entonces es como al que trabaja en el banco, al cajero, enseñarle todos los billetes falsos. Eso nunca va a terminar porque siempre están saliendo. Hay que enseñarle cuáles son los verdaderos, cuáles son los genuinos. Entonces tú tienes que aprender es la verdad de Dios para discernir e identificar lo que viene del diablo. Porque cuando el cristiano no discierne, se confunde, aunque insista en que fue Dios. Gloria al Señor por la experiencia ministerial. No lo es todo, pero es una herramienta valiosa. Cantidad de cristianos, pastores, que el Señor me habló y me dijo que hiciera esto. ¿Y tú qué piensas? No, es que yo tengo de hacer eso. Bueno, no sé, yo cuestiono esa voz, pero si tú me dices que fue Dios, ve, porque Dios te va a respaldar.
y a los días fracasados hay que restaurarlos y ayudarlos a levantar. Entonces uno dice, bueno, ¿quién habló? Pero la Biblia dice, sobre todo toma el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces llegamos al punto número 4. Vamos a ver el escudo de la fe. La palabra escudo, allí en esa porción bíblica de Efesios 6, se traduce del término griego thureos, así, thureos. Es importante esta palabra griega. ¿Por qué? Porque en otros pasajes de la Biblia se utiliza una palabra griega que habla de un escudo pequeño o pavés, que es como un escudo para la lucha cuerpo a cuerpo. Pero en Efesios 6 no se utiliza esa palabra, se utiliza la palabra thureos, que quiere decir escudo grande con forma de puerta. Hágame el favor. No es un escudito, es un escudo grande. Entonces en la siguiente imagen, solamente para recordarles, el soldado romano, ¿no? Yo pienso, personalmente considero que ese escudo es más largo, baja más, casi hasta los pies. Pero de alguna manera para atraer, no es un escudo pequeño, es un escudo grande. Hermanos, y es sencillo de concluir, se llama escudo de la fe porque está compuesto por la confianza y certeza en Dios y su palabra. Entonces tú debes nutrir tu escudo. Y si es el escudo de la fe, pues debes nutrir tu fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted sabe que usted está en esta mañana está nutriendo su escudo. Usted está fortaleciendo su escudo. Usted está arraigándose en la roca que se llama Jesucristo nuestro Señor. Usted está edificando su vida espiritual en la palabra de Dios. Por eso todo ministro, todo siervo, todo hijo de Dios debe edificar su ministerio, su servicio, su vida espiritual en la palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El que edifica su casa, su vida en la palabra, se sostiene. Edificar la vida en la arena es edificar la vida en las emociones. Entonces el martes, no, mejor el lunes después del culto del domingo, no, si usted está en avivamiento, eso, la palabra fue maravillosa, es que yo casi que sentí la presencia, la unción, es que yo sentía el fuego. Y el jueves, no, yo no sé si ir a la iglesia, no, es que no servir a Dios, tanta cosa, tantos problemas, no, yo no sé. La vida espiritual no se debe fundar en emociones, sino en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sienta lo que sientas, vea lo que veas, la palabra de Dios debe ser tu fundamento. Entonces, los dardos del diablo vienen a atacar esa certeza y convicción nuestra en Dios y en sus promesas. Entonces lanza dudas, incredulidad, desánimo, utiliza el miedo. El miedo no va en concordancia con la palabra. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, no temas, yo estoy contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Josué, fundamental, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme en él está escrito, y todo lo que emprendas prosperará y todo te saldrá bien. La brujería y la hechicería busca es que todo salga mal. Eso nosotros no lo podemos ignorar. Los dardos de fuego, esas flechas encendidas que envía el diablo busca que lleguen al punto ideal, al punto donde el dardo de fuego dará su mayor rendimiento. Por el mismo Pablo acerca del ministerio decía, yo no golpeo el viento. O sea, yo no hago cosas en vano, yo sé a dónde voy, decía Pablo, ¿sí? Entonces, el diablo también mira al cristiano, sus demonios, sus embajadores, sus instrumentos, miran al cristiano y miran cuál es su talón de Aquiles, su debilidad. Y prepara un dardo ideal. Y entonces esa área de la vida que el cristiano no ha rendido se convierte en la zona ideal donde cae el dardo. ¿Qué zonas son ideales? Los complejos del cristiano, los miedos del cristiano, sus angustias, sus envidias, su falta de perdón, su murmuración, su orgullo, la inmoralidad sexual, el robo, todo lo que usted pueda considerar ahí.
Entonces el diablo mira cuál es el talón de Aquiles de la persona y ¡fum!, lanza el dardo. El dardo se prende del cristiano en esa área de su vida y no solamente llega allí a establecerse, sino que empieza a formar una base militar desde donde va a atacar el resto del campo, que es el corazón del cristiano. Son estrategias de batalla. Entonces él identifica, este tiene complejos. Mandémosle el dardo, pobrecito yo, me voy a comer un gusanito. Y con la letra menuda: nadie te quiere, todos te odian, nadie te escucha, nadie te atiende. No, eres prácticamente la cáscara de banano que alguien dejó tirada. Ay, Señor, llévame al cielo, ya no quiero vivir. Y de ahí para allá, lo que usted se puede imaginar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Utiliza el escudo de la fe. Tómalo, úsalo. Y cuando el diablo lance eso, entonces, por ejemplo, hablando del caso anterior, que le lanza ese dardo, no, tocando sus complejos y sus cosas, entonces tú tienes tu escudo firme, nutrido. Entonces tú dices: yo soy templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Soy sacerdote y rey redimido por la sangre del Cordero. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y avanzo en el propósito de Dios, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Voy a avanzar en el propósito de Dios y las tinieblas retroceden en el nombre de Jesucristo, porque el Señor me ha dado potestad, el Señor me ha dado autoridad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y a ti te digo, tú fuiste despojado en la cruz del Calvario, principados y potestades fueron despojados, y tu fin es el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Y usted lo ha terminado, el demonio ya se fue, porque ellos no soportan. Mire, hermano, apenas usted pronuncia el nombre Jesucristo, huyen, porque ellos creen en Dios y tiemblan. Pero si lanzan el dardo y uno: sí, es verdad, yo soy muy malo, yo soy perverso, como soy tan malo, Dios no me escucha ni me bendice. No, Dios mío, es que, Señor, esa chancla que dejaron tirada es poquito para mí, Dios mío, es que yo, Señor. Y entonces el diablo llega y busca otro espaciacito y ¡pum!, manda al otro: sí, quítate la vida, porque tú eres una deshonra para el evangelio y para tu familia. Sí, yo lo sé. Dardos del diablo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nutrir nuestra fe. Esto es tan hermoso cuando usted tiene su tiempo devocional con el Señor y usted va a esas mañanas y ora y hable la palabra y Dios lo ministra y su fe se nutre. Hace unos días, yo no sé por qué me levanté una mañana así como medio, yo creo que con el izquierdo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero obviamente sé que tengo que tener mi tiempo con Dios. Entonces me puse a orar, a clamar al Señor, a orar por la iglesia, a interceder por ustedes, por las otras iglesias, a clamar. Estaba orando. Y entonces, ¿y sabe cuál fue el pasaje que me tocó ese día? Cuando Dios usa a Pablo para hablarle a Timoteo y le dice: no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ocúpate en la lectura y en la enseñanza de la palabra. Sé ejemplo a los demás cristianos. Yo, Señor santo Dios, sí, Señor. Y lea eso. Dios conoce cada corazón y Dios sabe muy bien qué palabra traer. Resumiendo, era: hágame el favor y se esfuerza y sigue adelante cumpliendo el ministerio. Amén. Porque ahí nunca en la Biblia va a aparecer un versículo: renuncia, lo mejor es que dejes todo tirado, si esos hermanos son una lora, tienes que seguir adelante. No, olvídate, hay otro. Mira, hermano, es que el diablo es una porquería. Ha venido a decirme: pero es que hay otros profesionales que se ganan más que tú y no se friegan tanto. Sí, hermano, pero Dios es bueno y a mí me da miedo pensar en dar en Dios nos ayude.
Entonces Dios siempre estará usando la palabra para hablarte, para ministrarte. ¿Quién más conoce tu corazón sino Jesucristo el Señor? ¿Quién mejor puede venir a hablarte si no es el Espíritu Santo, quien es nuestro bendito consolador? ¿Quién conocerá el Espíritu? Solamente el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más. Entonces Él viene y nos fortalece. Punto número 5. Son 18, ya vamos a llegar a la mitad. No, este es el último punto. Estaba tratando de terminar, de darle como el cierre al tema. Entonces, esto pues era lo que venía a mi corazón. Hebreos 11, los héroes de la fe. Así se llama ese capítulo, los héroes de la fe. Entonces vamos por favor, carta a los Hebreos, ahí adelantico, capítulo número 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 y 2. Hebreos 11. ¿Están conmigo, hermanos? Y leamos ahí con mucha atención. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué lindo, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. Mire, hermano, lo que se ve ya no se espera, por lo tanto no es esperanza. Luego la fe es la certeza de lo que yo no veo, pero tengo la certeza de que viene. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe no está fundada en los ojos, no está fundada en lo que ve, sino en lo que cree, en la palabra de Dios. Y luego dice, es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de lo que no vemos, pero de lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted sabía que aquí hay ángeles del Señor? ¿Usted sabía que aquí está el Señor? Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3. Sí. Entonces mire lo que es el ámbito sobrenatural, el ámbito espiritual que está fundado es en la palabra del Señor. Versículo 2. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí sí ya me tocó el corazón y yo dije, bendito sea Dios. Los antiguos. Los que no eran templo del Espíritu Santo. Porque los del Antiguo Testamento no fueron templo del Espíritu Santo. Porque para ser templo del Espíritu Santo hay que nacer de nuevo en Cristo. Entonces ellos no fueron templo del Espíritu Santo. Nosotros sí. A ellos no llegó a vivir Cristo, como enseña el Nuevo Testamento, por el nuevo nacimiento. Entonces en nosotros mora el Espíritu Santo y también vive el Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Pero aunque ellos no tenían esas cosas, tenían una fe impresionante. Por esa fe alcanzaron buen testimonio. Hermanos, no eran perfectos, porque no eran perfectos. Usted mira sus vidas, no eran perfectos, pero sí fueron dispuestos por la fe en Dios. Dios les hablaba, ellos hacían. A nosotros a veces Dios nos habla y nosotros necesitamos que Él venga con tablero, que nos explique detalle, que nos diga todo. Porque nos cuesta trabajo obedecer, porque generalmente nuestra obediencia es entorpecida por nuestros argumentos. Si Dios dice, haga caso. Es tan sencillo, nosotros lo complicamos. No eran los más fuertes y hábiles, pero ellos creyeron en Dios y en su poder, y por eso lograron grandes cosas. Versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. La fe es tan importante que hasta es un motor para buscar a Dios. Lo estamos leyendo allí. A este capítulo se le llama los héroes de la fe, por aquellos que por su fe alcanzaron grandes cosas para Dios. Hermanos, hablamos de Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Sansón, David, Samuel, los demás profetas y todos esos siervos de Dios del Antiguo Testamento. Ellos decidieron confiar en Dios. La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento. La fe no es porque una mañana usted, yo me levanté hoy con ánimos, entonces creo más en el Señor. Esto no se trata de emociones. Por eso tampoco debo permitir que la tristeza me mande al suelo, porque la tristeza y las demás emociones o sentimientos a veces aparecen, pero no, Dios no está cambiando según la vida sentimental o emocional.
Dios es todopoderoso, es eterno, está sentado en su trono, tiene el gobierno de todas las cosas, así que tampoco importa cómo se sienta, las promesas de Dios siguen fieles. Y como Él es fiel, ciertamente cumplirá lo que ha prometido, independiente de cómo yo me sienta. Yo me levanto un día y yo digo, ay, yo me siento bien, me siento como, ay, el Señor está conmigo, siento como que el Señor está conmigo. Y al otro día usted levanta como triste, como ay, no sé, como que el Señor se fue, ¿será? Para el lunes y para el martes sigue la misma promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios no se mueve de acuerdo a mi estado emocional, Él actúa de acuerdo a su palabra. Así que no importa cómo yo me sienta, Dios todos los días estará conmigo. Dios todos los días estará contigo, porque Él lo prometió y Dios no miente. Dios cumple sus promesas y Dios se mueve en su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Y aquellos hermanos del Antiguo Testamento que creyeron, que confiaron en el Señor, hermanos, no eran de otro planeta. No tenían las ventajas que hoy tenemos. Simplemente ellos decidieron confiar en Dios y no fueron avergonzados. Y algunos de ellos tuvieron que esperar décadas para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros somos los afanados. Y a veces Dios en su bondad viene y nos da una promesa o nos recuerda una promesa y pensamos que la otra semana es. No, y pueden pasar años. Y pueden pasar décadas. Y uno no dice amén a eso. Y es más, algunos se mueren y en su vida no vieron el cumplimiento de la promesa, sino que se verá en las otras generaciones. Porque Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y nomás tuvo a Isaac. Amén. Pero ahorita Abraham mira y dice: uy, qué muchacherío, Dios mío. Esto es impresionante, Argentina, China, Brasil, España, Estados Unidos, Australia. Qué descendencia tan impresionante. Dios cumple sus promesas. ¿Qué requiere el Señor? El Señor requiere que nosotros confiemos en Él. Hermanos, yo voy a decir algo y espero que pueda decirlo bien. Dios no necesita tu fe para actuar. Dios sencillamente lo hará porque Él lo prometió. Eso sí, mientras Dios responde, tú puedes caminar llorando o caminar cantando. Es tu decisión, es mi decisión. Y nosotros, a la luz de la palabra, hoy decidimos confiar en Dios. Seguiremos al Señor, serviremos al Señor, como le decía ahora a los ujieres allá adelante. Vamos con la ayuda de nuestro Cristo a morir con las botas puestas, siguiendo al Cristo de la gloria y sirviendo al Señor. Y decir: Dios mío, pase lo que pase, solamente ayúdame a sostenerme en ti. Y yo quiero, Señor, honrarte, porque tu palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero honrarte, yo quiero agradarte, yo quiero seguir creyendo tus palabras y tus promesas, Señor. Pase lo que pase, ayúdame, dame esa capacidad, Señor, de seguir creyendo en ti, porque eso honra a Dios y agrada al Señor. Ahora, todos los que estamos aquí somos seres humanos y no estamos exentos, como aquellos del Antiguo Testamento, de vivir momentos difíciles, de tener momentos de crisis de fe. Hermano, la Biblia dice que no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. Eso dice la Biblia, Jesús lo dijo. No hay otro más grande que Juan el Bautista, y tuvo su crisis de fe. Juan el Bautista. Y aunque él recibió de Dios la revelación de que Jesús era el Cordero de Dios, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y los discípulos lo escucharon. Ay, ¿cómo así? Algunos dicen que Juan y Jacob eran discípulos de Juan, y cuando escucharon eso dijeron: no, pasémonos para este bando porque este es. No, mentiras, cuando Juan el Bautista murió, ellos quedaron desorientados y siguieron a Jesús. Pero lo escucharon cuando él dijo eso. Y luego viene Jesús a que lo bautice y dice: no, pues yo no te puedo bautizar, tú eres el Hijo de Dios, bautízame, que hay que cumplir toda justicia. Entonces Juan el Bautista tenía claro que él era el Mesías. Pero cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, por mano de Herodías, tomó a unos discípulos y dijo: venga, muchachos, vengan, Jesús está predicando y haciendo milagros, vayan y le preguntan que si él es. Él tuvo su crisis de fe. ¿Cuántos aquí en algún momento han tenido crisis de fe? Y el Señor en su paciencia miró a los discípulos, no los regañó ni nada de eso.
Le dijo, Juan nos mandó a, sí, sí, que viniéramos a ver allí. Un ratico, esperen un ratico, ahí quedan parados ahí en la primera línea, están allí. Y se puso a hacer milagros, una cantidad de cosas. Y luego volvió y le dijo, vaya y díganle que los ciegos ven, que los sordos son sanados, que los paralíticos son liberados y que todos son perdonados. Vayan, díganle a él. Entonces Jesús tuvo misericordia, porque el Señor sabe que a veces nosotros dudamos, que a veces nosotros tenemos crisis de fe, pero no por eso el Señor nos desecha, y nunca lo hará, porque el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti fue muy alto para simplemente soltarte. Así que pase lo que pase, en el fondo de nuestro corazón tenemos que decir, Señor, yo te necesito todos los días de mi vida. Y aunque esté pasando por una crisis de fe, entraré en mi aposento y cerrada la puerta, invocaré tu nombre. Y sé que tú vendrás a ministrar mi corazón.